Tu mayor error no es lo que haces, sino lo que esperas. Te enseñaron que, cuando el mundo se derrumbe, tú ya no estarás aquí. Te vendieron la idea de un escape inminente, una evacuación secreta antes de que el verdadero caos comience. Te convencieron de que la gran crisis no es asunto tuyo, que es un evento para otros, para los que se quedaron. Y si esa creencia, esa dulce promesa de inmunidad, fuera el error más fatal que puedes cometer en tu vida espiritual. ¿Y si esa idea te estuviera robando la perseverancia y la fuerza inquebrantable que en realidad necesitas para el futuro? Fíjate bien, ¿cómo cambia tu actitud en un examen si sabes que, justo antes de la parte difícil, puedes irte a casa? Tu enfoque se relaja, tu preparación disminuye. Ahora, aplica esa misma lógica a la fe. Si crees que el dolor más grande, el juicio más oscuro, será evitado por ti, ¿qué haces con las pequeñas crisis de hoy? ¿Con el sufrimiento que ya vives? Lo tratas como un error del sistema, no como el entrenamiento esencial para el verdadero clímax de la historia. Te lo digo con absoluta claridad, la creencia en un escape fácil y secreto es el error teológico que impide tu preparación espiritual completa. Te hace ingenuo, te hace débil, te hace vulnerable. Estamos hablando de un concepto que te obliga a madurar, a pasar de una fe de cómodo a una fe de guerrero. No estás solo en esta confusión. El debate sobre el fin de los tiempos es uno de los más polarizados, y la mayoría de los cristianos están mirando para el lugar equivocado, esperando el momento equivocado. Pero la evidencia bíblica nos invita a una conclusión más lógica y sostenible. En este episodio, vamos a desmantelar esa mentalidad de escape y a descubrir el diagnóstico práctico de lo que significa ser un creyente postribulacional. Verás cómo esta visión te equipa no para la huida, sino para la victoria inquebrantable en medio de cualquier crisis. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El concepto central de ser postribulacional se define en una frase: el retorno visible y glorioso de Cristo y la resurrección de la Iglesia ocurren después de la gran tribulación. Esto es la negación frontal del mito popular de un arrebatamiento secreto 7 años antes del gran sufrimiento. La dicotomía es fatal y no es solo académica, es existencial. De un lado, tienes la mentalidad de escape, pretribulacionismo, que dice, serás arrebatado secretamente antes de cualquier gran sufrimiento. Del otro, la mentalidad de preparación, postribulacionismo, que afirma, Jesús volverá después de la gran tribulación y la Iglesia pasará por ella. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La mentalidad de escape produce una fe de espera pasiva. El foco no está en el crecimiento ni en la perseverancia, sino en la fecha del vuelo. Es la fe del turista que espera ser recogido. Pero la mentalidad de preparación te exige perseverancia. Te pide ser inquebrantable, sin hipocresía. ¿Por qué? Porque sabes que el Evangelio no te prometió una vida fácil, sino la fuerza para resistir al sufrimiento sabiendo que la victoria final es cierta. Imagina esta escena por un momento: un atleta se prepara para una maratón. Si él cree que una furgoneta lo recogerá justo antes de la subida más brutal, su entrenamiento para esa subida será negligente. No acumulará la resistencia necesaria. De igual modo, el concepto de escape puede llevar a una expectativa ingenua de que la Iglesia será siempre exenta de sufrimiento. Pero la verdad es que el sufrimiento del fin es, en parte, el último llamado a la madurez y a la perseverancia. El postribulacionismo nos enseña que el gran evento de la esperanza, la primera resurrección, el momento en que los muertos en Cristo resucitan para vida eterna, ocurre solamente en el momento de la segunda venida de Cristo, después del periodo de tribulación. Esto significa que el retorno de Cristo y la reunión de la Iglesia son un evento único y simultáneo. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que esta visión teológica te quita el foco de un evento secreto para ponerlo en el retorno glorioso y visible. Es una esperanza anclada en la gloria final, no en una huida temporal. Aquí viene lo realmente interesante: ser postribulacional te equipa con una actitud de vigilia diferente, una que no teme al sufrimiento porque sabe que el fin del sufrimiento y el comienzo de la gloria son el mismo evento. No es pesimismo, es realismo bíblico que exige entrenamiento. El primer punto en nuestro diagnóstico es la mentalidad de perseverancia activa.
Si te identificas con el concepto postribulacional, tu actitud ante la crisis es radicalmente diferente a la de la mentalidad de escape. Para el postribulacional, la persecución no es una señal de que nos quedamos, sino la confirmación de que estamos siguiendo el patrón de Cristo y de la Iglesia primitiva. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Piensa en el concepto de resiliencia. Una persona resiliente no es aquella que evita los golpes, sino la que sabe que, tras el golpe, puede volver a su forma original o incluso fortalecerse. La mentalidad de escape, al prometer que no pasarás por la prueba, te deja desnudo y desprevenido cuando el sufrimiento, grande o pequeño, llega. ¿Por qué? Porque te enseñaron a esperar ser eximido en lugar de ser capacitado. El postribulacionismo, en cambio, te enseña a practicar la perseverancia. Esta fe se enfoca en ser gentil, pacífico y razonable, pero al mismo tiempo inquebrantable. Significa que, si vienen las dificultades económicas, de salud o incluso persecución, no entras en pánico doctrinal. No cuestionas tu salvación, al contrario, te afirmas en ella. Déjame mostrarte algo asombroso. Esta fe teológica se traduce en una aplicación práctica de salud mental y bienestar espiritual. Si tu esperanza es una huida antes de la crisis, cualquier crisis menor es un trauma. Si tu esperanza es el retorno visible de Cristo después de la crisis, entonces la crisis se convierte en la sala de espera para la gloria. Es como el corredor que ve el sufrimiento del último kilómetro, el más difícil, como la última barrera antes de la meta, lo que le da un impulso final. Un ejemplo cotidiano, imagina a un joven que emigra de un país en crisis a otro más estable. Si él cree que todo será fácil al llegar, el primer obstáculo, el idioma, la burocracia, la soledad, será una fuente de profunda frustración. Pero si sabe que el camino será de perseverancia, lucha y espera, se prepara emocional y mentalmente para cada batalla. El postribulacional entiende que la fe en el regreso glorioso es la motivación para la lucha, no la justificación para el descanso. Aquí viene lo realmente interesante: ser postribulacional te obliga a un análisis perspicaz de las Escrituras. No aceptas la doctrina popular sin examinar la evidencia bíblica por ti mismo. Es una fe que no se conforma con la tradición, sino que exige una base lógica y exegética. Una fe examinada es una fe más fuerte, una fe entrenada. Pero ¿cómo podemos defender esta posición tan contraintuitiva sin caer en la agresividad o la polarización? El secreto está en la metodología, en la ética del debate que el concepto nos enseña. Llegamos al clímax intelectual. Si el postribulacionismo te prepara para el sufrimiento, también te equipa con la herramienta más poderosa para el debate doctrinal, la metodología de la sabiduría del alto. El desafío más grande de una posición contraintuitiva es cómo presentarla. La reacción natural es la agresividad, el tono polémico. Pero aquí el concepto postribulacional nos da una lección ética profunda, basada en la sabiduría de las Escrituras. La sabiduría debe ser primero pura, después pacífica, gentil, razonable, llena de misericordia y buenos frutos, inquebrantable, sin hipocresía. Para ser postribulacional en la práctica no es suficiente creer en la cronología, es necesario encarnar la ética del debate que la sustenta. La gentileza y la razón son las armas del argumento. El concepto nos obliga a elevar el nivel, a no caer en la pelea teológica. Tu objetivo no es destruir al oponente, sino presentar una tesis que sea razonable y sustentable. Aquí ocurre el eureka conceptual: la fortaleza de tu posición doctrinal debe residir en la solidez lógica y la claridad exegética, no en la fuerza emocional o la agresividad de tu tono. Imagina a un maestro de ajedrez. Su objetivo no es gritarle al oponente, sino demostrar la lógica implacable de su jugada. La lógica es el martillo que destruye la teoría del escape antes de la crisis. La lógica cuidadosa armoniza pasajes que parecen contradictorios, como la unión de la resurrección y la segunda venida como un evento único y simultáneo después de la tribulación. Si fueran dos eventos separados por 7 años, la lógica y el análisis perspicaz se romperían. Ser postribulacional en la práctica significa que cuando debatas sobre el fin de los tiempos, tu actitud debe ser pura, honestidad intelectual con las Escrituras, y pacífica, enfocada en la verdad, no en la victoria personal. La meta es la certeza doctrinal, no la polemización.
Esta metodología es una aplicación práctica para cualquier debate o discusión en línea. Es la lección de cómo vencer una discusión bíblica sin perder la amistad. Es la estrategia que te permite ser inquebrantable en tus convicciones, pero gentil con tu prójimo. Esta es la verdadera estrategia de Santiago 3:17. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El tercer punto de nuestro diagnóstico es el foco de esperanza unificado. La mentalidad de escape crea una doble visión del futuro, un evento secreto, el arrebatamiento, y un evento público, la segunda venida. Esto diluye la esperanza en dos momentos separados. El concepto postribulacional simplifica la escatología al unificar la esperanza. Ser postribulacional significa que tu esperanza está completamente enfocada en un único clímax glorioso, el regreso visible de Cristo a la tierra, después de la tribulación, en simultaneidad con la primera resurrección. Este único foco es lo que te da una fe inquebrantable en tiempos de crisis. ¿Por qué es esto tan poderoso en la práctica? ¿Por qué en el momento de mayor sufrimiento y duda, tu fe no se pregunta, ¿cuándo vendrá el escape secreto? Tu fe se pregunta, ¿estoy listo para la venida del Señor y la resurrección? Toda la esperanza del creyente se concentra en el retorno glorioso de Cristo. Esto se traduce en la aplicación práctica de cómo vives tu vida diaria. Si crees en el escape, podrías caer en la negligencia o el pánico al ver las señales. Si crees en la perseverancia hasta el final y en el retorno glorioso, entonces vives con una esperanza activa. Eres como un soldado que sabe que la batalla será brutal, pero que el general llegará en el momento exacto para la victoria final. Él no espera ser sacado de la batalla, espera al comandante para la victoria final. La lógica es la protección contra la duda. Una fe postribulacional, basada en la lógica cuidadosa y el análisis perspicaz de las Escrituras, es la defensa más fuerte contra la duda. Si el argumento es razonable y sostenible, tu convicción resistirá cualquier crítica o periodo de prueba. El concepto postribulacional es la coherencia que solo la lógica cuidadosa encuentra. Déjame mostrarte algo asombroso. El concepto de la resurrección en el peor momento de la historia es contraintuitivo, pero poderosamente motivador. Es en el ápice del sufrimiento que llega la mayor bendición. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle, incluyendo la cronología bíblica de los eventos finales y el argumento de la resurrección unificada. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. La clave es el alineamiento de tu corazón al foco correcto de esperanza. Esto significa que, ante la crisis global, no buscas un escape, sino una perseverancia inquebrantable. Hemos diagnosticado la mentalidad, la metodología y el foco de la esperanza. Ahora, ¿cómo se ve una fe postribulacional en acción? Aquí están las 5 señales que te permiten autoevaluarte. Primer diagnóstico, reevalúas la persecución como entrenamiento, no como falla. Si enfrentas una crisis y tu primera reacción no es el pánico, sino la pregunta, ¿cómo puedo perseverar en esto para la gloria de Cristo?, entonces tienes la mentalidad correcta. No ves el sufrimiento como una anomalía, sino como una parte esperada del plan. Aceptas que el Evangelio no promete escape. Segundo diagnóstico, tu debate teológico es de sabiduría pura, pacífica y gentil. Cuando alguien te desafía doctrinalmente, tu objetivo no es humillar, sino presentar un argumento razonable y sustentable. Eres inquebrantable, sin hipocresía, lo que significa que tu defensa es honesta, pura y libre de rencores, pacífica. Entiendes que la victoria reside en la lógica cuidadosa, no en el volumen de tu voz. Tercer diagnóstico, tu esperanza se foca exclusivamente en la segunda venida y la resurrección unificada. No esperas 2 eventos, sino uno solo, el regreso glorioso de Cristo y la primera resurrección después de la tribulación. Este foco unificado te da una certeza y claridad sobre el futuro, permitiéndote integrar la esperanza de la resurrección en tu vida diaria. Cuarto diagnóstico, buscas la solidez doctrinal a través de la lógica cuidadosa. No te conformas con la tradición popular. Eres un investigador de las Escrituras, utilizando la lógica cuidadosa para armonizar pasajes y llegar a la conclusión más natural de la evidencia bíblica.
Sabes que la teología sin lógica cuidadosa es un riesgo para el creyente. Quinto diagnóstico: vives con una mentalidad de preparación espiritual completa. La creencia de que enfrentarás el sufrimiento te impulsa a preparar tu espíritu y mente. Tu enfoque no está en la huida, sino en la vigilancia y en la perseverancia. Vives con la conciencia de que debes ser inquebrantable durante las dificultades. Imagina por un momento qué pasaría si la mayoría de los creyentes adoptaran este enfoque. Veríamos una iglesia no de turistas que esperan un rescate, sino de soldados resilientes que, a pesar de la certeza del dolor, tienen el foco firme en el único evento que importa: la gloria del comandante en jefe y el amanecer de la eternidad. La mentalidad postribulacional transforma la fe pasiva en un método de esperanza activa, liberándote del error teológico que impide tu preparación espiritual completa. Ahora ves el concepto del fin de los tiempos de manera completamente diferente. El error fatal de la mentalidad de escape te dejaba vulnerable, pero la lógica cuidadosa del postribulacionismo te da un diagnóstico de perseverancia, paz y foco unificado. Es una teología que te quita la ingenuidad y te reviste de solidez bíblica para la crisis. Es el camino hacia una fe inquebrantable. A partir de hoy, cuando enfrentes cualquier dificultad o debate, recuerda esto: el enfoque está en el retorno glorioso de Cristo después de la crisis, no en la huida antes de ella. Actúa con gentileza y razón. Verás cómo tu conciencia se calma y tu fe se vuelve la defensa más fuerte contra la duda. La gran tribulación no es el fin de tu fe, es el último campo de entrenamiento para la gloria. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas y que te preparan para vivir en este tiempo. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la lógica implacable que derrumba las teorías de escape. Nos vemos allí.